Sombras oscuras, donde la luz no llega. Criaturas mitológicas salen de las penumbras. Con sus miradas de juego, a buscar almas. Soy Daniel Duque. Bienvenidos a Baúl del Oculto. Bienvenidos una vez más a Baúl del Oculto, donde tocaremos temas como rituales, recorridos y manifestaciones inexplicables. Baúl del Oculto. Hola, buenas noches. Esta historia que les relato hoy es para el Baúl del Oculto. Vamos a hablar de la historia de Bermúdez, un personaje que existió hace muchos años por esta región, más conocida como la región de Pan de Azúcar. La vereda Pan de Azúcar es un importante asentamiento rural del municipio de Neira, Caldas, situado a una altitud de 1787 metros sobre el nivel del mar. Es famosa por sus espectaculares cascadas, su tradición cafetera y el ecoturismo, destacando como punto de inicio para exigentes rutas de senderismo también una importante cascada llamada Los Chorros. Ubicada estratégicamente en la zona montañosa del paisaje cultural cafetero, esta vereda se encuentra cerca de localidades como Tapias y Tres Esquinas. Su entorno natural es reconocido por sus cuerpos de agua y clima templado-frío, lo que la convierte en una zona rural rica en recursos hídricos. Un recorrido visual por los paisajes montañosos y climas de Neira, perfecto para entender el entorno geográfico de la vereda. En la vereda Pan de Azúcar, donde el agua de las cascadas golpea las rocas con una fuerza atronadora durante el día, el silencio de la noche trae consigo algo mucho más oscuro. Cuando la bruma desciende sobre el valle y las luces de las casas se apagan, los lugareños cierran sus puertas con llave, sabiendo que no están solos. Se dice que el espíritu de Bermúdez aún vaga por los senderos escarpados que bordean la caída de agua. No es un espectro que busque descanso, es una presencia que parece estar atrapada en un ciclo de agonía eterna. Aquellos que, por imprudencia o mala fortuna, se encuentran cerca a él pasada la medianoche, lo escuchan primero un murmullo que rápidamente se transforma en gritos desgarradores que parecen desgarrar el aire mismo. No son gritos de una persona viva, sino un sonido espectral cargado de una tristeza infinita y una furia que solo conocen los condenados. Quienes aseguran haberlo visto describen una figura alta y borrosa que se funde en la bruma de la neblina montado en su caballo con dos perros acompañándolo moviéndose con una agilidad antinatural entre los árboles. Dicen que, si escuchas su lamento demasiado tiempo, el espíritu de Bermúdez se detiene, el bosque queda en un silencio sepulcral, y sientes una mirada helada clavada en tu nuca, como si él estuviera esperando a que finalmente, después de tantos años, alguien compartiera su eterno tormento. Los Ainos, sí. Este era un personaje que era demasiado malo, ¿no? Este personaje se condenó, ¿por qué? Porque en su época
llegaba a los potreros, él tenía dos hijas, y llegaba a los potreros y entonces cogía el ganado, las vacas, las amarraba, las pelaba y les untaba sal para que las hijas gozaran viendo a los animales brincar por todos sus potreros. Entonces, por eso se condenaron la Bermúdez y las hijas. Es una historia real. Eso fue por acá, en esta región de la vereda Los Zainos. Pan de Azúcar, él se escuchaba cuando gritaba en Pan de Azúcar, se escuchaba el grito, después acá en Los Zainos, y seguía por estos caminos que era camino real. Entonces, era un tipo muy malo. Decían que en esa época lo llamaban la churma, un churmero. Entonces esa historia es muy real. Por acá varios personajes, los abuelos, los ancestros que nos contaban las historias, pues lo veían pasar en un caballo, en una mula negra y con dos perros amarrados con cadenas. Eso era supuestamente las hijas, ¿no? Entonces ese personaje por eso se condenó. Ya por acá, por eso en estas veredas lo que es Pan de Azúcar, Tres Esquinas y acá en Los Zainos siempre ha existido las grutas de la Virgen del Carmen, el Niño Jesús, el Divino Niño. Entonces esas son historias reales del famoso Bermúdez, tipo lo veían que era alto, de sombrero, flaco, y andaba por toda esta región, por todos sus caminos, asustando a la gente después de que se condenó. Entonces esa es la historia del famoso Bermúdez. Es una historia real, contada por mis ancestros, por mis abuelos. Y las espadas, pues digamos, estamos hablando del personaje de Bermúdez, ¿cierto? Pero pues en el caso eran dos, que era Braulio y Bermúdez, pero pues ya es otra historia aparte con María la Parda. Hablan de tres espadas que en este momento se encuentran en un museo de Bogotá. Las encontraron en la Cristalina, otra vereda más arriba de estas, y esas espadas estaban marcadas con los nombres propios. Braulio, Bermúdez y María la Parda. Entonces son historias que no están en ningún libro, porque yo la verdad he investigado, en ningún libro se encuentran las historias de Bermúdez. Solamente los abuelos le contaban a uno esas historias, y pues aquí se las narro yo como me la han contado ellos. Entonces esa es la historia de Bermúdez y Braulio y María la Parda. Por eso se condenó a él, porque como le digo, él se iba con las hijas para los potreros, cogía las vacas, las amarraba y las pelaba vivas y les untaba sal para que las hijas, viendo sus animales brincando por los potreros, ellas gozaban. Entonces él, por darle gusto a ellas, hacía esas cosas con los animales, y por eso se condenó. Por eso deambulaba por estos sectores, por estas veredas. Entonces decían que no se lo podía encontrar uno tarde en la noche porque era víctima. Cuentan acá bajando a tareas que un señor venía de por allá de tareas, tomado por estos caminos, y lo escuchó cuando pegó el grito en Pan de Azúcar, y se cruzó con la peinilla y se cruzó de brazos en un barranco, pero cuando bajó Bermúdez mismo se lo arrastró. Dicen que se salvó porque cantó un gallo por allá y lo encontraron en un guadual, como loco. Entonces son historias reales que han sucedido por estos lugares. Esa es la historia que les cuento del famoso Bermúdez. En las tierras altas de las veredas, donde la niebla se abraza a los cafetales y la luna se oculta por la niebla, los campesinos no le temen a los jaguares ni a los bandidos.
Le temen a la hora en que los perros dejan de ladrar y el viento huele a azufre y a ropa vieja. Le temen al espíritu de Bermúdez. Dicen los ancianos que Bermúdez no fue un santo, ni tampoco un demonio, sino un hombre de ambición desmedida que, hace décadas, vendió su alma a cambio de que sus tierras nunca dejaran de producir. Pero el pacto tenía una cláusula: su descanso eterno sería sacrificado por la fertilidad de su suelo. En las noches donde las sombras rozan el cielo, el espíritu de Bermúdez grita y se oye desde lo alto de aquella montaña misteriosa y llamada Ternopilas. En la vereda Pan de Azúcar se alcanzan a oír los gritos de Bermúdez hasta la vereda Los Ainos de Neira Caldas, vereda Tres Esquinas y vereda Tareas, y que baja por los caminos de Herradura. También se cuenta que pusieron una virgen en cada vereda por donde pasa el espíritu de Bermúdez para que no cruce por esos lugares después de que fuera castigado por maltratar al ganado. Se cuenta que él estaba cubierto por un hechizo y que está cruzado con un ritual que hizo para que no lo mataran, pero un día iba por la vereda Tareas y lo apuñalado por la espalda era la única forma de matarlo. Ahora su espíritu vaga en las noches en un caballo con un sombrero negro y 2 perros negros encadenados. Se cuenta que son sus hijas castigadas por reírse como quemaban el ganado. Aún sigue cabalgando estos territorios sin un descanso junto a sus hijas caninas. Buenas tardes, estoy aquí en la vereda de Los Ainos. Mi nombre es Pedro Luis Ocampo. Voy a contar la historia de Bermúdez. Bueno, la historia de Bermúdez es esta. Bermúdez era una persona que tenía una hacienda en Pernópilas, arriba, Termópilas. Tenía 2 hijas y los días domingos se iba para allá, con ellas allá. Y para que ellas se divirtieran, le mochaba al ganado que él tenía, le mochaba la trompa aquí adelante. Entonces los animales quedaban con los dientes pelados, como riéndose. Entonces las hijas comenzaban a reírse, ni titico eso. Entonces, al pasar de los años, él murió y se condenó. Se condenó. Tenía una finca a estos lados por Cholito que se llamaba La Julia. Entonces bajaba de allá en una mula negra. Y bajaba con 2 cadenas y 2 perras amarradas atrás. Y bajaba por el aire. Que salía de la finca Termópilas y pegaba un grito y retumbaba por este cañón y se oía de 4 esquinas y Pan de Azúcar. Cuando llegaba al filo de Los Ainos, pegaba otro grito y retumbaba ya en este cañón de Aguacatal hacia abajo, a bajar a la Churria. Y andaba por el aire la mula y las 2 hijas encadenadas y él montado encima de la mula. Bajaba a la vereda de Aguacatal y subía arriba a Armenia y ya pegaba otro grito, ya para descender abajo a Cholito, en donde quedaba la finca de La Julia. Y bajaba allá y llegaba a la hacienda allá y desencillaba la mula y arrancaba por una faldita arriba a un filito y ahí descendía una cañada hacia abajo. Cuando subía ese filo allá, descendía hacia abajo esa cañada. Y eso se oían las cosas más horribles allá cuando él se asomaba allá, que lo estaban esperando allá los diablos y titicu eso, esperándolo a él allá. Entonces, había una persona por ahí que lo veía bajar también. Y un día se puso a esperarlo y bueno, y lo vio cuando llegó y titicu eso, desencilló la mula y se fue con las 2 hijas ahí de para arriba de él y llegó allá y comenzó a descender allá. Y bajaba allá, ya lo estaban esperando el arsenal de diablos que él tenía allá. Él bajaba allá. Eso era lo que era Bermúdez. Lo vi yo. Me escondía yo con mi mamá allá abajo, allí donde vivía. Y bajaba por el aire. Él no le hacía daño a la gente por donde él pasaba, él no le hacía daño. Y no que bajaba era por el camino, por el aire así alto. La mula también. Y un ventarroncito, dele. Y bajaba. Esa es la historia de Bermúdez.